operaciones artísticas considero que generan una dimensión de la temporalidad característica del arte contemporáneo y del pensamiento latinoamericanista, que podríamos resumir en recuperar el pasado, deconstruir las imágenes que conforman nuestros imaginarios, indagar la memoria y la identidad latinoamericana en el presente. Estas dos categorías, tanto memoria e identidad, pueden señalarse como temáticas justamente muy recurrentes en la fotografía latinoamericana hacia fines del siglo XX. Entonces, a partir de eso me propongo analizar un conjunto de trabajos en los que se busca desmantelar las estrategias epistémicas de la colonialidad, es decir, de destacar la dimensión cognitiva y simbólica de las construcciones de las identidades y subjetividades y la institucionalización de ciertas imágenes y representaciones. Es desde este punto de vista en el que propongo una primera lectura de la obra Libres de toda mala raza de Tomás Ochoa. En esta obra el artista se apropia y resignifica retratos realizados por los fotógrafos ecuatorianos Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Buscando justamente trazar un arco temporal con el presente, además de apropiarse de las imágenes de archivo, el artista produce nuevos retratos a transeúntes en la Plaza Botero de Medellín, utilizando el telón de fondo pintado, con lo que genera una alegoría a los retratos de la Calle y Rodríguez. Tanto las fotografías de archivo como los nuevos retratos generados por Ochoa son trasladados, copiados por el artista en unas telas, pero el proceso de copiado lo hace a través de gránulos de pólvora, a los que quema, y así se fija la imagen en el soporte. Que ahora me voy a detener en el análisis de este proceso, sus significaciones o sus posibles connotaciones. Y por otro lado, el nombre de la obra, Libres de toda mala raza, es una cita textual de uno de los manuales escolares con los que se enseñaba historia en Ecuador hacia fines de 1960. Considero que esta obra justamente produce una visión crítica sobre el rol de la fotografía y la narrativa histórica en la representación racial, generando visualidades e imaginarios hegemónicos sobre los cuerpos y las subjetividades. En esta serie, el artista justamente el concepto de raza como eje estructurador del orden social desde la colonia, un orden que continuó luego en la constitución de los estados nacionales en América Latina, en los países postindependentistas, bajo nuevos colonialismos internos. De esta manera, La mala raza, la obra de Ochoa, genera una visión crítica sobre una larga tradición de representación de los sujetos no europeos, poniendo de manifiesto la violencia del colonialismo y la influencia de las prácticas visuales en la producción de alteridades. Me refiero con esto a que resignifica ciertas prácticas fotográficas que hacia fines del siglo XIX y principios del XX buscaban generar un mapa visual de América Latina, y no solo en relación a los procesos de modernización y progreso, en lo que son los álbumes de las ciudades, de los grandes edificios, de la urbanización, sino también de la representación de los sujetos sociales, en donde surgen justamente lo que se conoce como los álbumes de tipos populares, tipos indígenas, tipos negros, y ciertas prácticas fotográficas asociadas a la etnografía y antropología, en la que se utilizaban ciertas técnicas de medición y composición de las imágenes para la representación de estos tipos raciales. Entre las imágenes que componen la obra Libres de toda mala raza, si podemos, vemos la primera imagen. No sé si se estará viendo o no. Muchísimas gracias. Bien, esta es la primera imagen que integra la obra, Libres de toda mala raza, de Ochoa. Como se puede ver, es el retrato de una pareja posando en un estudio fotográfico. Ambos se encuentran sentados delante de un telón de fondo, están mirando de manera muy solemne a la cámara, y se trata de un típico retrato de estudio a los que los diferentes sectores sociales en ascenso pagaban para adquirir.
Se trataba siempre de retratos muy pautados que cumplían con determinadas normas visuales de representación para connotar precisamente la posición social de los retratados. En este retrato podemos ver a la mujer que viste una camisa blanca hasta el cuello y una pollera larga que cubre todo su cuerpo. La mujer es de tez blanca, tiene un gesto apacible y parece cumplir con todos los arquetípicos de una mujer burguesa de la época. El hombre que posa junto a ella viste un traje oscuro, se encuentra sentado en la silla también, mirando hacia la cámara. Su posición es erguida y es una posición que refuerza a través de la mano que coloca sobre su cintura. No obstante, hay un detalle en esta imagen que rompe de alguna forma con las visualidades que estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de retratos de estudio, que es justamente la tez oscura del hombre. Esta fotografía justamente pertenece al archivo de Benjamin de la Calle, que es un fotógrafo conocido en Ecuador, por haber incluido justamente en su acervo imágenes que rompían con la anhelada homogeneidad a partir de los procesos de blanqueamiento de la sociedad. Es un retrato, en su estudio retrataba a aquellos que podemos decir estaban en los márgenes, travestis, soldados mestizos, mujeres y hombres de tez oscura, entre otros. El retrato de esta pareja es reproducido justamente un siglo después por Ochoa, con la inscripción, como podemos ver sobre la parte superior, en el telón, de la frase "libres de toda mala raza", que es el título de la obra. Esta inscripción justamente sobre la fotografía es la que logra poner en tensión a la imagen en su conjunto, develando de alguna forma estas capas silenciosas de otras iconicidades que subyacen en estas normas de representación en los retratos tan pautados de los estudios fotográficos. La frase, que es hallada por Ochoa en un manual de historia de los años 60 del siglo XX, confirma que hasta mediados del siglo XX el imaginario racial de blanqueamiento entre los ecuatorianos continuaba calando hondo en la autorrepresentación social. Este retrato, que es apropiado por Ochoa y recreado e inscripto con la frase, connota justamente a través de esta frase el imaginario dicotómico que caracterizó al sistema social de la colonia. Lo blanco como sinónimo de virtud, pureza, belleza, limpieza, y por el contrario lo negro como sinónimo de ilegitimidad y desconfianza. Donde justamente en el medio de estas dos, esta dicotomía blanco-negro, se van a situar las posibles mezclas que dan cuenta de la gran diversidad de sujetos sociales que emergerán en el nuevo mundo, es decir, los mestizos. Si podemos pasar ahora a la segunda imagen, que también son retratos de Benjamin de la Calle, que apropia y recrea a partir del revelado con pólvora de Tomás Ochoa. Entonces, retomando esta idea de las categorías de clasificación sociocultural, que su origen justamente buscaban generalizar a las mezclas en la América hispánica durante el periodo colonial, la del indígena con el europeo, y luego para referirse justamente a los hijos de españoles nacidos en Indias, se trató justamente de un sistema de clasificación social que tiene su origen en lo que es la doctrina de limpieza de sangre, que operó en la sociedad tardomedieval hispana, en la que el término raza justamente significaba en realidad tener defecto de linaje. Este sistema se aplicó justamente a las colonias hispanoamericanas, dando un giro respecto a la doctrina española, y la impureza de sangre se articuló a los colores de la piel, principalmente a partir del siglo XVII. Desde esta concepción, el cuerpo pasaba a inscribirse justamente en un complejo entramado de significados que regulaban su posición en la sociedad a partir de su calidad de persona, en donde se articulaba color de la piel, limpieza de sangre, linaje y raza. Estos componentes se van a configurar justamente como el entramado de los valores sociales a través de los cuales se buscaba justamente encauzar el comportamiento de los sujetos coloniales, propiciando la blancura y el blanqueamiento como un tipo ideal.
Todos estos elementos justamente van a confluir en la segunda mitad del siglo XIX en la instalación de la moderna categoría de raza, a partir de lo cual lo blanco y puro significaba orden y monopolio de poder, en contraposición a lo negro y lo indígena, que representaba la base deshonrada de la pirámide social y con ello de la explotación socioeconómica que sustentaba el poder del blanco. En este sentido, la técnica de copiado que utiliza Tomás Ochoa a través de la pólvora, más allá de ser una técnica novedosa, que genera una determinada visualidad, una determinada estética, es un componente esencial en el sentido global de la obra, en su conjunto, que alude justamente a la violencia simbólica que yace en la base de ciertas formas de representación social. El artista hace arder, literalmente, un procedimiento que generaba una determinada visualidad, desenmascarando un imaginario racial que se halla en las bases de la construcción social de las identidades latinoamericanas desde la colonialidad. El grano fotográfico justamente queda expandido, dando lugar a rostros y cuerpos que parecen tener un aspecto muy espectral. Generando un arco temporal con el presente, pasamos ahora a la imagen número 3, que estos son justamente los retratos que Tomás Ochoa hace en el presente. El artista realiza retratos en una plaza de Medellín a transeúntes que se prestaban a ser retratados. Él en su página web pone justamente los excluidos contemporáneos, y pone el mismo telón de fondo que utilizaba de la calle en sus estudios fotográficos. Estos retratos justamente fueron revelados también, como decía antes, a través de la utilización de la pólvora y el fuego, y expuestos en su conjunto con las producciones de imágenes de archivo, produciendo este diálogo entre el presente y el pasado. La pólvora connota, podemos pensar, una herida que subyace justamente en los problemas de la identidad latinoamericana que atraviesan toda nuestra historia, que es la constitución social a partir de lo que Walter Mignolo denomina la matriz colonial del poder. Es decir, la clasificación, racialización y jerarquización de los sujetos por la colonialidad. Un proceso, como decíamos anteriormente, que continuó en los estados nacionales postindependentistas bajo nuevos colonialismos internos y que refieren también a la herida colonial, que es definida justamente por Mignolo como, cito textual, el sentimiento de inferioridad impuesto a los seres humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos euroamericanos. Cierro cita. La herida colonial es consecuencia justamente de un discurso racista y es una herida que América Latina no ha logrado sanar todavía. El grano expandido de la pólvora y el fuego de la obra de Tomás Ochoa revela los rostros justamente de una sociedad jerarquizada y clasificada racialmente por la matriz colonial que hizo posible la organización sociohistórica del moderno mundo colonial. El juego positivo-negativo de la obra, resaltado justamente por el título, Libres de toda mala raza, propone una idea de construcción de alteridad como afirmación de la identidad de Occidente, en el sentido en que lo no europeo es todo lo negativo y Occidente lo positivo. Se trata de categorías binarias propias de la modernidad, en la que la alteridad se define justamente por su incapacidad de representarse a sí misma. Y así, la representación de los dominados es construida por otros y posteriormente asumida como identidad, naturalizándose justamente dicho proceso de representación. Considero que podemos pensar en la obra de Tomás Ochoa como una práctica artística generadora de una visualidad que busca descolonizar las imágenes archivos, indagar las relaciones de poder constituyentes y constitutivas de la representación, y Libre de toda mala raza justamente retoma el pasado para resignificar y cuestionar las continuidades de la colonialidad en los imaginarios identitarios de América Latina. En su búsqueda justamente de resignificar una práctica canónica de la fotografía, Ochoa pone de manifiesto los modos en que las prácticas visuales han participado en la construcción de imaginarios hegemónicos de subhumanización y de diferencias socioculturales. Bueno, muchas gracias por su atención.
No sé cómo estuve de tiempo, nos habían pedido. Perfecta, estuviste perfecta, bien. El tiempo perfecto, 15 minutos exactos. Digo, bueno, pero me resulta tan interesante tu ponencia que me quedé pensando. Sí, acorté, o sea, en algún momento se podrá leer el trabajo, Sí, espero. sí. Y bueno, obviamente quedo abierta a los comentarios y para poder seguir dialogando. Acorté para comentar y poder después tener tiempo para charlar con ustedes. Fantástico, muchas gracias. Fantástico. Vamos entonces a dar paso a Paula Bruno, porque en el programa ustedes verán que estaba Elizabeth Belisek, pero no va a poder participar por problemas personales. Así que, lo cual es una lástima porque venía muy bien para poner en diálogo el resto de las exposiciones. Vamos entonces con Paula Bruno, cuyo... Pero bueno, les voy comentando un poco brevemente, forma parte la investigación sobre imágenes artísticas y científicas del espacio, que radicado en el grupo de Historia y Cartografía, Historia y Epistemología, Cartografías y las Imágenes Técnicas en el Instituto de Geografía. Y especialmente en esta ponencia nos interesa indagar en las vistas panorámicas y su participación en espectáculos públicos y crecientemente masivos hacia, sobre todo, fines del siglo XIX, en este caso las primeras décadas del siglo XX, en lo que conocemos que son las exposiciones universales. No sé si... Carla, ¿querés que te dejo la palabra? Buenas tardes a todos, gracias Paula por hacer la presentación. Bueno, queremos compartirles un trabajo y algunas reflexiones que venimos llevando adelante hace un tiempo, que están en el cruce de los intereses y el proyecto de investigación de Paula, y también en mis líneas de trabajo. Y en particular tomamos un caso empírico para analizar ciertas cuestiones conceptuales que tienen que ver con las sociedades cosmopolitas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y los cruces entre ciencia y artes, y las percepciones o las formas de consumir en relación al cuerpo. Estoy escuchando un ruido. Si pueden silenciar los micrófonos, mejor. Bueno, en particular nos vamos a centrar en vistas panorámicas, vistas que solían tener como temas las ciudades.
En realidad, este tipo de imágenes no es novedosa del siglo XIX, sino que tiene una larga tradición, que se remonta a tiempos a los que no me voy a referir, pero sí quiero hacer una conexión con las vistas urbanas del siglo XVII, porque el vínculo es mucho más estrecho, y las inspiraciones son mucho más explícitas. Y me estoy refiriendo a los atlas de vistas urbanas, que se produjeron y tuvieron una edad de oro en los Países Bajos, en los que probablemente muchos de ustedes conocen y están familiarizados, la edad de oro del mercado editorial, y en particular dentro de esos libros los atlas. Y además, como subgénero de los atlas de vistas urbanas. Este es uno de los primeros que tuvo muchísimas ediciones, alrededor de 40, que fue traducido a 7 idiomas, y que circuló ampliamente, es decir, que contribuyó a generar una idea de cómo debían ser las ciudades. Vamos a ver que tiene muchos puntos en común con la obra que vamos a analizar, pero lo que quiero remarcar acá es la combinación de distintas perspectivas, de distintas escalas, que no se corresponden con una experiencia real de observación, incluso por la extensión del objeto que está representado, no existe la posibilidad de abarcarlo con una sola mirada. En particular vamos a trabajar con una vista específica que fue exhibida en 1915 y que la realizó Jean Désiré Dulin. Acá vemos la vista entera, es una vista de gran tamaño, que se llama Buenos Aires a vista de pájaro o vista panorámica, que actualmente está en el Museo Saavedra, estuvo expuesta un tiempo e incluso antes de la pandemia ya fue retirada de la exposición. Tenemos algunas imágenes de la exposición en sí para poder comparar, hacernos una idea del espacio de muestra, porque otras de las cuestiones que nos interesan analizar y acabamos a mencionar sintéticamente es el tipo de mirada o el tipo de observación que es posible realizar en estas vistas de enorme tamaño. Por un lado, tienen alguna conexión con las experiencias inmersivas, donde la relación entre el observador y la imagen ocupa todo el campo visual de quien la está mirando. Eso es algo que podemos apreciar en la imagen de la izquierda, que tiene también sus riesgos y sus pérdidas, digamos, entre comillas, que es la imposibilidad de apreciar la obra en su totalidad. Por otro lado, entre lo que se gana en este tipo de observación es la posibilidad de apreciar detalles muy significativos que hablan de la ciudad misma, del desarrollo urbano, de proyectos, y de la ciudad que Dulin estaba tratando de demostrar que era su propio punto de vista sobre la ciudad. Entonces tenemos ese, y a la derecha, en la imagen de la derecha, vemos la sala, donde la posición del observador está desde la entrada, y acá sí se invierte el tipo de apreciación. Podemos ver toda la obra en sí, hacernos una imagen, por ejemplo, de la extensión y del relieve de la ciudad, pero al mismo tiempo todos esos detalles a los que Dulin prestaba particularmente atención, y vamos a ver que hizo un trabajo muy, muy fino sobre esas cuestiones, no se pueden observar ni reconocer. Entonces, sí. Bueno, acá tenemos a nuestro personaje, al autor, que, bueno, es de origen francés, se radicó en Buenos Aires, llegó muy, muy, muy joven, a los 19, 18, 19 años, se instaló en 1858 en Buenos Aires, tenía una serie de habilidades y de destrezas como dibujante, litógrafo y cartógrafo,
Y acá realizó distintos trabajos, fue profesor en el Nacional de Buenos Aires, profesor de dibujo, y se dedicó especialmente, tiene una producción muy prolífica en vistas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es una de las primeras vistas que realiza Dulén recién llegado a la ciudad. Es una vista desde el muelle de la aduana Taylor, de proporciones alargadas, donde tiene estos 2/3 de cielo ocupando la imagen, y por estas características, incluso por el mismo tema de la vista urbana, podemos integrarla dentro de esta genealogía de vistas panorámicas. Siempre dentro de este pequeño formato, como verán, tiene un formato reducido y circulaba en forma de grabados, tanto acá en América como en Europa. Al año siguiente realiza esta otra pieza, también una litografía, que también tiene un formato relativamente reducido, de circulación gráfica, donde cambian las características de la imagen, en tanto ya se presenta la vista de la ciudad de Buenos Aires a vuelo de pájaro. Una vista que podemos decir imaginada, porque por lo que entendemos en ese momento no había posibilidad de ascender de esta manera para observar la ciudad de esa forma. También incluye georreferencias de los principales edificios de la ciudad, o sea que hay una intención de pensar la vista de la ciudad en altura. Pero es precisamente en esta obra de 1915, que igual la investigación del Museo Histórico Saavedra, donde se radica la pieza, demostró que hay un boceto previo de 1910 que indicaría que que este proyecto venía desde hacía por lo menos 5 años. Acá se da un nuevo cambio en esta serie de vistas urbanas, donde se elimina completamente la franja de cielo del horizonte y se da esta vista en altura en ángulos que fugan hacia el observador. Podríamos pensar quizás en algún tipo de lente, incluso también podemos imaginar que esta vista no haya sido imaginada, sino que haya sido efectivamente experimentada por el artista. Acá las proporciones, las dimensiones, sobre todo de la pieza, de 12 metros de largo, como habíamos visto ya un poco en la referencia de la fotografía de la exhibición, nos da una pauta de que hay un claro interés en generar esta experiencia inmersiva en un observador. Donde esta pieza no se puede observar de un solo golpe de vista, sino que requiere una experiencia mucho más corporal, digamos. En algunos detalles, retomando esto de la imagen completa, y la propuesta de Marta Penos que ella plantea de que hacia fines del siglo XVIII coexisten de alguna manera dos tradiciones gráficas de figuración de la ciudad. Por un lado tenemos la vista desde el río, como es el caso del grabado de la expedición de Malaspina, y por otro lado la vista a vuelo de pájaro, que podemos encontrar incluso también en una vista panorámica también de principios del siglo XIX, también en la ciudad. De alguna manera la obra de Dulén reúne estas dos tradiciones en una única imagen desde el río y al mismo tiempo panorámica. Y aquí sí un detalle de la zona central de la pieza, donde podemos observar la inclusión. Recuerden que la obra es de 1915, y observamos acá la inclusión de proyectos urbanísticos como las diagonales, que
serían realizadas con posterioridad, e incluso proyectos que no han sido realizados, como el puente de cerca de los diques. Esto también se relaciona con la idea que propone pensar Margarita Gutmann, y es que hacia la época del centenario, por eso mencionábamos que el boceto es de 1910, la ciudad de Buenos Aires, si bien Dulén venía haciendo obras gráficas hacia fines del 19, es a partir de 1910 que la ciudad aparece como un tópico. Y este tópico se observa en dos líneas, de acuerdo con Gutmann. Por un lado, los proyectos letrados y urbanísticos que figuran una idea de futuro de la ciudad, y por otro lado, otras miradas del futuro de la ciudad en circulaciones gráficas de orden más popular. Esta pieza, digamos, también este espectáculo, porque es más que una pieza, revés estas dos líneas, porque incluye proyectos urbanísticos. Dulén estaba muy en contacto con urbanistas de ese momento, y al mismo tiempo tiene un interés de una circulación y de un consumo masivo, específicamente en lo que va a ser la exposición de San Francisco. Y finalmente, también aquí retomando el trabajo de Catalina Fara, que analizó para algunas obras artísticas de este periodo y las décadas subsiguientes, la configuración de la idea del sublime industrial portuario para la ciudad. Y nosotros observamos que en los extremos de la pieza de Dulén también se puede identificar esta categoría. Este es el otro extremo de la obra, donde se observan también las perspectivas. Ay, perdón. Sí, yo quiero retomar algo que Paula mencionó al pasar, y que tiene que ver con las exposiciones universales y a su vez con el espectáculo, la función espectacular y de divertimento que tenían estas piezas. Elegimos entre todas las opciones donde estas piezas jugaban ese rol, las exposiciones universales, porque coinciden con la posibilidad de elevar efectivamente el punto de vista. Es un lugar donde las exposiciones universales en sí eran espacios, por un lado, de negocios, donde participaban empresarios, inversores, comerciantes, algunos representantes de estados, pero desde la primera, que fue en 1851 en Londres, hacia fines del siglo XIX, va creciendo la orientación de las exposiciones universales hacia el entretenimiento. El público es cada vez más masivo, estas exposiciones se montaban con distintos pabellones que representaban, por un lado, la industria y las innovaciones técnicas, y por otro lado, los pabellones de los distintos países en los que se exhibían diferentes productos al estilo de embajadores del progreso, para mostrar cómo cada uno de esos países se estaba desarrollando. Y también coincidiendo con las experiencias de públicos masivos, como se puede ver también en la imagen de la derecha. Esos son puros paseantes que están circulando por una de las avenidas centrales, donde tienen a cada lado pabellones y otros espectáculos que están vinculados con el movimiento, con los espectáculos de luces, y para concentrarnos con lo que tiene que ver con el objeto de nuestra presentación, dos dispositivos que fueron centrales para que los visitantes pudieran experimentar en primera persona la posibilidad de ver desde las alturas. Uno de esos inventos fue la rueda, hoy llamamos la Vuelta al Mundo. La primera se instaló en 1893 en la exposición de Chicago llamada Colombina, donde era algo completamente novedoso.
A partir de entonces se siguió montando en las siguientes exposiciones universales, cada vez más grandes, cada vez más sofisticadas, iluminadas. La electricidad fue otra de las innovaciones técnicas que aparece en esta exposición. Y los panoramas, las visiones panorámicas. En la imagen de la derecha pueden ver una especie de rotonda con un techo elevado, donde efectivamente estas vistas grandes, como las que acabamos de ver de Dulin, las vistas de gran formato, eran dispuestas sobre las paredes, y ahí sí se creaba una vista inmersiva, donde el espectador no veía otra cosa sino la imagen en sí. Por eso es que estábamos llamando a la imagen de Dulin una experiencia inmersiva, que obviamente queda supeditada a la manera de exhibición y al espacio de exhibición. La otra manera de elevar la mirada eran los globos aerostáticos, que también empiezan a montarse de una manera espectacular en las exposiciones universales. Por un lado, hay talleres en donde se producen estos globos, porque tenían distintos tipos de procesos de fabricación. También lo realizaban grandes industriales, y la reparación, porque eran bastante precarios. Vemos en la imagen de la derecha una publicidad donde se incluye el costo de la entrada. Entrar al tinglado que los albergaba, se ve en la foto de abajo, en la imagen todavía de la izquierda, se ve la sombra, hay un tinglado cerrado. Entrar ahí solo para ver el globo, que en sí mismo era una atracción, costaba 1 franco, y la ascensión 20 francos. La ascensión era lo que se llama cautiva, porque el globo no se desplazaba, sino que se mantenía anclado en la tierra como un cordón umbilical, digamos. Tenía un ascenso de alrededor de 500, 600 metros, que permitía ver al menos la planta de la exposición, que en cierto sentido era una especie de disposición geopolítica, de armado de un mundo en miniatura, donde se podían apreciar las jerarquías entre los distintos pabellones, algunos tipos de arquitectura o de elementos exóticos que caracterizaban cada uno. Con esto tenemos las dos principales maneras, que no eran habituales, eran muy difíciles de experimentar fuera de las exposiciones universales, de ascender al menos unos cuantos metros y tener esta visión que hasta ese momento solo se podía tener a partir de imágenes. Y al mismo tiempo, bueno, acá tenemos la combinación, ¿no? Discúlpenme, ya llevamos 20 minutos más los minutitos previos, así que por fin les pido que vayamos cerrando, y después, si quieren, profundizamos en el diálogo. En 3 minutos cerramos. Pasamos a la siguiente. Acá están las imágenes de los dispositivos. El otro agregado que también ocurre en las exposiciones universales es la posibilidad de capturar esas imágenes, no solamente la experiencia efímera de la visión de los visitantes, sino que con la incorporación de los aeroplanos, no para uso comercial, pero sí para uso comercial, me refiero a los pasajeros, ¿no? De desplazamiento, pero sí para uso comercial, por ejemplo, para tomar imágenes que se comercializaban en formatos de postales. Y esta es una vista también que se vendía en la exposición de París en 1889. Y aquí llegamos al cierre, que es la planta de la exposición de Filadelfia, donde se exhibió la obra de Dulin. Que a su vez también es una vista aérea, como indica su título, tomada desde un aeroplano y coloreada a mano. Bueno, la pregunta es qué pasó con la vista panorámica de Dulin en el pabellón de San Francisco. Se exhibió la vista, está comprobado por el álbum del pabellón argentino en San Francisco, pero no se exhibió de la manera en que lo vimos en el Museo Saavedra. Se exhibió en el teatro del pabellón, donde se recortaron 6 metros, o sea, 3 metros de cada lado de los 12 de largo que tenía en total,
Se exhibió, bueno, como ven, de una forma lateral, bastante secundaria, flanqueado por la pintura de una estancia de Jorge Bermúdez y un ingenio de azúcar de Fernando Fader. Y de alguna manera la conjunción de estas obras permite pensar que de alguna manera la estancia, la producción en la estancia y en el ingenio salen a través del puerto de Buenos Aires, tan exaltado, sobre todo en realidad en los extremos de esta imagen de Dulem. Al mismo tiempo se incorporó una franja de cielo, suponemos que para equilibrar la línea de horizonte con las otras dos piezas, y se incorporó también una especie de material superficie para emular el agua con estos pequeños barcos. ¿Qué generaba esto de alguna manera? Otro recurso también utilizado en el siglo XIX, que era el diorama. Los recursos de colocar objetos delante de la pintura para simular cierta profundidad. Esto también había sido utilizado en otras partes del pabellón argentino, pero de alguna manera bloquea y obstruye los intereses, de alguna manera, originales de la pieza, de la experiencia inmersiva y la experiencia en altura, pasamos a una búsqueda quizás de profundidad, que también se da de forma bastante relativa. Como a manera de cierre, nos interesa subrayar esta relevancia de las vistas panorámicas para generar experiencias inmersivas, si se quiere, viajes virtuales, en este caso de San Francisco a Buenos Aires, y al mismo tiempo el rol de las políticas exhibitivas en la conceptualización de ciertas obras y ciertos intereses, si se quiere, perceptivos de estas piezas, no solamente pictóricas, sino también de dimensiones espaciales. Gracias. Fantástico, chicas. Bueno, y disculpen la interrupción, pero me lo pidieron específicamente. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar curso a la exposición de Jesús Antuña, cuyo título es Imágenes bandidas, estética y política en la serie Bandido, de Daniel García. Hola Carolina, muchas gracias también a los organizadores. Este trabajo un poco se enmarca dentro de lo que es mi proyecto de investigación sobre usos de archivo en el arte contemporáneo rosarino, donde analizo especialmente los casos de Graciela Sacco y Daniel García. Y me gustaba concentrarme en esta serie, que es bastante reconocida al interior de la obra de Daniel, un poco porque estamos próximos a cumplir 20 años de los sucesos del 2001, entonces se podrían esperar ciertas revisitas a las imágenes que se produjeron en ese entonces, y de la cual podría formar parte la serie Bandido, pero también porque es mi idea, mi hipótesis, pensar que más allá de la referencia que hace la obra de Daniel a los sucesos del 2001, particularmente al movimiento piquetero, es posible encontrar aquello que Diego Schulgar, pensando a través de Benjamin, llama subjetividad de la crisis. Es decir, que no hace referencia solamente a un sujeto en particular, sino a potencialidades de ruptura de ciertos sujetos, y es posible ver esto al interior de la serie que se va desarrollando desde el 2002 hasta la actualidad. Para esto voy a concentrarme, por un lado, en lo que es la construcción de la imagen que hace García, y por otro lado, en la muestra que realiza entre el 2009 y el 2010 en el Parque España, donde de alguna manera Bandido empuja a la propia obra de García y a revisitarse para dar lugar a lo que serían unas salidas menores, ¿no?, dentro de la propia obra. Allí García, vamos a ver, hace ingresar un conjunto heterogéneo de obras que había realizado desde el 2001 y que habían quedado como excluidas de su propia producción, ¿no? Se trata más
en general, de dibujos y de pinturas que había realizado para la editorial Beatriz Viterbo, como diseño de tapas, y un poco este dispositivo podría encontrarse en alguna relación con una muestra que había realizado en la Galería Ruth Ben-Sakar en el 2002. Mariela, si es posible, te pido que compartamos las imágenes. Bueno, vamos a la primera. Esta es la imagen de Bandido, la que se historizó y así lo pensó durante mucho tiempo Daniel, como la primera. Es una imagen en pequeño formato, realizada en el 2002, y que formaba parte, como decía anteriormente, de estas imágenes que él realizaba un poco como apuntes, como bocetos, para editoriales, para muestras, y que no llevaba el gran formato, que es el formato más utilizado en la pintura de él, sobre todo en la década del 90, en la actualidad también, pero acá es posible ver algunos cruces. Para la construcción de la imagen, lo que salta a primera vista, ¿no? es un retrato, pero que toma la forma de, a ver si querés pasar a la segunda, ¿no? Él captura acá, es la apropiación que hace de la obra de Nara, una imagen que podríamos pensar bien minimalista, propia del arte contemporáneo, es que ahí hay una primera dimensión del archivo en la obra de Daniel, y que de alguna manera no se va a romper nunca. Es decir, quisiera pensar esto en relación al movimiento de la crisis del 2001, pero sin embargo no hay contexto, ¿no? Es decir, son sujetos, en este caso, bueno, son imágenes femeninas, que si vemos en las obras de Nara, los ojos responden más a una estética del cómic, con ojos un poco más redondeados, cosa que en la obra de García no está, y el pañuelo responde claramente, ¿no?, en esa obra del 2002, al movimiento piquetero, ¿no? Sigamos pasando, bueno, esas son obras de Nara, para que veamos un poco la construcción, la apelación a la cual hace Daniel García. Y obviamente lo que se filtra, ¿no?, son imágenes del 2001. La que vemos a continuación es una imagen del 2002, del asesinato de Costequi y Santillán. Es decir, como podríamos pensar que esta serie de García forma parte, ¿no?, de esta serie de obras. Pasemos. Pero recientemente García encuentra esta obra, que es de una obra del 95, en realidad es un boceto. Ahí aparece, ¿no?, en este caso son dos sujetos de apariencia masculina, con una inscripción, pañuelos blancos tapando la boca. El pañuelo blanco va a ser una constante en la serie Bandidos, salvo una mutación, una transformación más reciente que después vamos a revisar. García se había olvidado completamente de esta imagen, es algo que de todos modos le sucede por esta misma forma de trabajo, que podríamos llamar un archivo visual, un apunte visual que él va realizando a partir de imágenes televisivas o de periódicos. Y en sintonía con esto, él mismo lo dice, encuentra 5, 10, 15 años más tarde, que una obra que acaba de realizar ya estaba bocetada, ¿no? Podríamos pensar, y en ese sentido, en relación a lo que fue la crisis, y quisiera detenerme acá, y a ver en la segunda imagen, sí, bueno, quedemos un poquito acá. Es decir, esto nos desconectaría, ¿no?, esta aparición de este boceto, de lo que fue la crisis del 2001, ¿no? El boceto es un año antes, por ejemplo, al levantamiento de Cutralcó, Plaza Huíncula, es decir, las manifestaciones más emblemáticas del movimiento piquetero, pero sí es posible encontrar en los levantamientos de Santiago del Estero, del 93, del 94, imágenes de levantamientos populares donde se usaban pañuelos blancos, ¿no? Acá la imagen de tapa, que quedó, bueno, algo chica, se ven a imágenes, a sujetos que portan este tipo de pañuelos.
hablando un poco con Daniel, lo que me decía que podría ser posible que haya tomado la referencia, pero que no lo desconoce, ¿no? Es decir, el movimiento piquetero sí se asoma bien en el 2002, acá él lo piensa como una serie de apuntes o un posible apunte, ¿no? Esto ya es Plaza Winkle, Utralcó, un año después, ¿no? Pasemos. Y esta ya es la construcción, que vemos que no tiene demasiados cambios con respecto a la imagen del 2002. Sí es posible ver, por ejemplo, algunos cambios en la tez de los sujetos, pero si vemos, se mantiene, ¿no? la referencia pop, la referencia minimalista, así como también el pañuelo blanco. Y los ojos, ¿no? Son mucho más achinados, digamos, que las imágenes de la imagen original, ¿no? Esta es una serie de bocetos también, de esos años, imágenes en pequeño formato. Y el cambio más importante, bueno, sigamos, que es la última, ¿no? Esto se produce a partir del 2018, donde no solamente ingresan mujeres, tengámonos acá, ingresan mujeres al interior de la serie, cosa que había sido totalmente dejado de lado en momentos previos, quizás también por la construcción social o visual de lo que se hace del movimiento piquetero, y el consecuente cambio de pañuelo, ¿no? Es decir, cambiamos de un pañuelo blanco al pañuelo verde. Por esto, y quizás, si bien podríamos pensar en relación la obra a aquello que emerge durante el 2001 como en el plano del arte, ¿no? Es decir, como la emergencia de ciertos dispositivos precarios, de una visualidad, como revisamos anteriormente, también de materialidades precarias, no solamente de dispositivos. Pero en García, y esto es a mí lo que me interesa de la serie, no hay un cierre de esa crisis, ¿no? Es decir, no hay una normalización, no es esperable una normalización de ciertos segmentos sociales, sino que habilita continuamente desplazamientos, ¿no? De ciertos sujetos o de ciertas formas de subjetivación que rompe con las formas estatales, ¿no? O normalizadas, al menos por los distintos gobiernos. Esto ya es la muestra realizada en el Parque España durante el 2009, donde vemos una serie de imágenes, una galería de imágenes, como vemos en formatos chicos. Son reconocibles algunas tapas como ilustraciones de libros, que él pone en relación, si vemos esta última imagen de la serie Remordimientos, que García realiza durante el 2001, vemos que hay un pathos trágico, como él mismo lo llama, que es quebrado, ¿no? Es decir, es quebrado por un cierto devenir menor. Es decir, para mí, o así lo entiendo, si hay una ruptura, una crisis que acompaña el 2001 en García, tiene que ver con un devenir minoritario. No solamente en la conformación de una imagen de bandido, sino en la posibilidad de una construcción o una recuperación de esos elementos excluidos, y en pequeño formato, lo cual no siempre va de la mano, que permite una revisión, al menos de su propia obra. Esto, como decía, había sido realizado en la Galería Ruth Ben-Sakar anteriormente, pero es tomado más conscientemente en este momento, en parte porque hay una recuperación de ciertos elementos irónicos que habían quedado de lado durante el inicio de la década del 2000, pero que es posible pensar en relación a ciertas obras de los 90, cuando García de hecho realiza ese boceto, ¿no? Si vemos las imágenes que están más arriba, más ligadas a
minimalismo. Detenerte en la anterior, en la serie Remordimientos, que es una serie de la cual, en las dentaduras de abajo, bueno, es una obra que había formado parte de, por ejemplo, de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, pero que choca bastante con la conformación visual de Bandido y con la posterior ingreso de obras menores, ¿no? Es decir, se podría pensar en un cierto devenir minoritario en el interior de la obra, ¿no? Y por último, en una última consideración estética en torno a lo excluido, como bien lo menciona García, se podría pensar, ¿no?, a Bandido, si uno hace una búsqueda rápida, por ejemplo, por Google, como una galería de imágenes de otros bandidos, de apelaciones a la historia del arte o al cómic, muchas veces como figuras románticas, de la cual también formaría parte la obra, ¿no? En un texto que acompañó a Iván Rosado, Lara Mármol hace referencia a cierta anacronía en el uso del término. Sin embargo, si bien es cierto, y lo anacrónico es algo que trabaja conscientemente García, es anacrónico si lo pensamos a las referencias a los movimientos sociales o al contexto político en el que se inscribe la obra. Sin embargo, no resulta extraño si lo pensamos en relación con las referencias visuales al mundo del cómic que realiza García, ¿no? Donde actúa, como vemos, una mezcla o una ruptura de las jerarquías del mundo del arte con respecto a imágenes televisivas, de periódicos, o a géneros aparentemente menores, como son el mundo del cómic. Bueno, mi presentación iría hasta ahí, no sé si estamos viendo de tiempo. Sí, sí, estamos perfectos. Te queda un minuto, si querés decir algo más. O cerramos. No, creo que podemos cerrar ahí. Perfecto. Bueno, para mí pensar la mesa fue algo complejo, porque como habrán notado, las ponencias son muy disímiles y muy diferentes entre sí. Incluso la de Valentina, que no está, pero que les recomiendo su lectura, tiene que ver con Barecki y la ilustración en los libros publicados en Rosario y Buenos Aires, pero desde un enfoque más local, regional, ¿no? Rosario, Santa Fe, ese universo cultural. O sea que las ponencias son muy disímiles, muy diferentes, pero hubo algo en común que tiene que ver con este vínculo muy estrecho entre lo que es lo estético y lo político, ¿no? Y donde el arte es analizado desde las distintas perspectivas, siempre en función de, o a propósito de. En el caso de Leticia, hay ahí esta cuestión vinculada a la fotografía, pensando el arte como instrumento para poder establecer o instalar una configuración de imaginario hegemónico, ¿no? En el caso de Paula y de Carla está esta cuestión vinculada al proyecto de nación, a la idea del imaginario nacional, ¿no? Y que tiene que ver, es un imaginario que tiene que ver con un proyecto de nación y que a mí me gustaría después también preguntarles, bueno, primero cierro esto y después hago las preguntas particulares. Bueno, y en el caso de Jesús tenemos la cuestión más evidente de lo que es la lectura de la obra de Daniel en relación, digamos, al 2001 y a las crisis que subyacen socioeconómicas posterior al 2001 también. Mi pregunta para Leti tiene que ver más que nada, en realidad no es una pregunta, es un poco ampliar lo que vos estás trabajando a partir, me parece a mí, de un diálogo que creo que enriquecería mucho tu propuesta
teórico-crítica, que de hecho conozco a partir de Laura Catelli, y que ese, digamos, un universo crítico me es familiar, si bien no es mi campo de estudio, pero me parecía que el trabajo que está haciendo Florencia Garramuño en relación a la comunidad indígena Yanomami en el Amazonia funcionaría muy bien para pensar este diálogo en torno a estas nuevas configuraciones que plantea el arte contemporáneo en relación a las identidades y subjetividades en poblaciones que estamos totalmente atravesadas por lo indígena, ¿no? Entonces me parecía que el universo teórico crítico que ella propone con este análisis de los retratos de los indios Yanomami podría funcionar muy bien con lo que vos estabas planteando de Ochoa. Después, yo les tiro las preguntas para que las piensen o los comentarios para que los piensen y después cada uno cuando quiere los retoma. En el caso de Paula y Carla, que a todo esto a Paula la escuché a la mañana con las obras bacteriológicas de la artista surcoreana, o sea que digo, es la misma Paula, ¿será que se llama? Hay dos Paula Bruno, bueno, no, digo, wow, tu cabeza, y tus investigadoras, ¿no? Porque Carla y Thalía también vienen, bueno, es un universo enorme. Pensaba en el caso de ustedes, esta idea del proyecto nacional, ustedes hacen hincapié en cómo esa vista tiene que ver con una proyección imaginaria, ¿no? Y pensaba en la tesis de Margarita Gutmann y de cómo también hay una proyección imaginaria que implica otras ramas del arte y sobre todo lo que tiene que ver con la literatura, ¿no? Lo que es principio del 20, con todos los movimientos de vanguardia, que aparte y en gran parte nacen de Buenos Aires y tienen un proyecto de nación que nace de Buenos Aires y donde hay una idea que no necesariamente responde a ese país real, digamos, ¿no? Incluso esas producciones de Florida y Boedo, bien sabemos que son una proyección imaginaria y no en la cartografía real, ¿no? Que se enuncia. Entonces, porque bueno, hay una idea de barrio y hay una idea de ciudad que se construye en la propia literatura. Entonces, bueno, quería pensar esto en términos de estas vistas que propone aparte alguien que ni siquiera, digamos, que no es argentino también, ¿no? Porque más allá de que esté radicado, no es argentino también. Entonces, bueno, ¿cómo opera esa proyección imaginaria? Si aparte opera de la misma forma, o qué pasa ahí en esa construcción imaginaria de las vistas. Y en el caso de Jesús, que bueno, que también yo estoy muy, muy ligada con lo que es la obra de Daniel García a partir de Viterbo y demás, me interesaba pensar, bueno, esto de bandido, ¿no? Está bien que vos estás muy pegado a lo que Daniel trabaja en sí mismo, digamos, cómo él trabaja críticamente su propia obra, ¿no? Porque Daniel es de esos artistas que construyen teoría también. Y entonces, bueno, bandido, por ejemplo, para mí no era un hombre. Para mí, bandido era un genérico y para mí la imagen de bandido no era masculina. Para mí era una imagen que justamente podía representar ambos sexos. De hecho, la primera figura que vos planteás, que es la de los ojos claros, para mí era una mujer de pelo corto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero está esta cosa de leer desde el texto crítico del propio artista, o por ahí despegarse un poco de eso. Me interesaba entonces pensar qué pasa con otras series de Daniel, o si acaso vos, Jesús, te quedás solamente con la serie Bandido y la configuración que el propio Daniel establece en relación a las tapas de Viterbo, o si estás pensando toda la obra de Daniel, porque sé que estás trabajando también Graciela Sacco, y entonces no sabía si estás trabajando con dos series en particular, o sea, esta de Bandido y otra en particular de Graciela, o si estás pensando
toda la obra de Daniel, porque bueno, como vos bien señalás en tu ponencia, la escrita, digamos, la serie de Daniel, perdón, la obra de Daniel es muy heterogénea, y hay otras series, como por ejemplo la de las gimnastas, que yo digo, bueno, ¿cómo pensar las gimnastas en relación a esta propuesta política que vos estás leyendo, ¿no? Así que bueno, estas son las preguntas y los comentarios, y les dejo a ustedes quién quiere comenzar a hablar. Leti, vos levantaste la mano. Si quieren, No vamos sé, con digo, el mismo. si quieren, sí, Si quieren, si vamos con quería, el iba a mismo. decir eso, de retomar. Bueno, gracias a los expositores también, muy interesante todos los trabajos que compartieron. Gracias, Caro, por la lectura del trabajo y la devolución. Sí, conozco los trabajos de Florencia Ramuño, muy interesante, o sea, porque ella, sobre todo en los trabajos donde aborda fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas de los años 90, es un punto de vista desde lo que ella trabaja, sobre todo la cuestión de los archivos y demás, que enriquecen mucho, por supuesto, la lectura. Por ejemplo, pienso no solo en ese trabajo que vos comentabas, sino también en sus lecturas sobre la obra de Rosangela Renaud. Entonces, donde hay una tradición, o sea, está muy próxima a mi trabajo, donde trabaja la cuestión del archivo y sobre todo la cuestión de las temporalidades. Yo estoy como más próxima a pensar desde el giro de colonial, o sea, pensar esto de la colonialidad del ver y cómo desde el arte contemporáneo, estas técnicas o operaciones artísticas del arte contemporáneo que se han incluido en las prácticas artísticas fotográficas, en esta ruptura de pensar la fotografía como un registro de lo real, que es algo que ha calado muy hondo en la sociedad, está en el imaginario constantemente de que la fotografía es un registro fiel de lo real. Y en una época fue y colaboraron a generar determinados, como vos decías, imaginarios hegemónicos de representación, en donde es así, porque la fotografía es una huella de lo real. Entonces, me interesa pensar cómo ciertos fotógrafos, a partir de los años 90, incluso antes, pero pongo este límite porque es donde más presencia tienen las exposiciones, exposiciones de fotografía latinoamericana. Cómo vienen a desmontar estas cuestiones de las representaciones raciales de lo latinoamericano. Específicamente sobre las representaciones de las comunidades Yanomami, yo escribí un artículo que fue publicado en el 2019-2018, me perdí con la fecha, en la revista Crítica Cultural, en donde trabajo sobre justamente desde esta perspectiva los cambios en la fotografía brasilera de la época, o sea, cómo hay esta ruptura, ¿no? Este pasaje de una forma hegemónica de representación a través del documentalismo, a lo que se asoció tanto la fotografía, y en los años 90 como empiezan a emerger obras que vienen a cuestionarnos esto de que la fotografía no es un registro de lo real. Bueno, ahí trabajo justamente con el caso de Brasil, y muy específicamente con la fotógrafa Claudia Andújar, que trabaja sobre lo que son las representaciones de las comunidades Yanomami del Amazonas, y ahí se ve claramente el pasaje de esto que yo estoy intentando trabajar, que en este caso presenté una sola obra, que es la de Tomás Ochoa, en donde ella pasó de participar con estas comunidades para hacer los carnets sanitarios de vacunación, donde son las típicas representaciones de frente de los integrantes de la comunidad con el número para que sean integrados a su carnet de vacunación, y cómo ella en los años 90 se adentra a una representación de la misma comunidad como mucho más onírica, pensando en las prácticas religiosas, en cultos y demás, y donde genera unas visualidades muy diferentes a lo que se venía trabajando de la representación de ir, caer en la comunidad y sacarle la foto. O sea, genera una visualidad muy compleja, muy interesante, que se empieza a ver en muchos fotógrafos de Brasil representando a las comunidades e incluso representando lo que es para Brasil algo muy importante, que son los afrodescendientes, la comunidad negra. Entonces, hay muchos casos de estos fotógrafos, de la fotografía de los años 90, donde podemos ver, tanto como trabaja Florencia Ramuño, en relación a
la alteración, la resignificación, la desarticulación de los archivos, que también pueden ser pensados desde estos rasgos de cómo generan una visualidad, lo que llama Joaquín Barrientos una colonialidad del ver, ¿no? Cómo participaron en generar esas cuestiones visuales, etnográficas, de subhumanización y demás. Entonces, sí, respondiendo a lo que vos me decías, es muy interesante pensar desde esa perspectiva el tema del trabajo de archivos, pero a mí me interesa darle esa otra visión que es la del giro decolonial, en donde justamente ahí voy trabajando con determinados artistas. Muy bueno, Leti, me quedaría escuchándote un montón de tiempo. Chicas, ¿siguen ustedes? Paula y Carla. Sí, yo primero quería... Sí, te dejo, Pau, porque ya sé lo que vas a decir. Entonces, yo voy a aportar otra cosa más. Sí, más general, retomando tu primer comentario sobre la relación entre arte y política, y le agregaría entre ciencia, arte y política, y en particular en las exposiciones universales, en relación, por un lado, con la construcción de lo nacional, de una idea de lo nacional, que en el caso de las exposiciones universales tenía que ver con buscar la legitimidad del reconocimiento de los estados latinoamericanos, de estados recientemente conformados, a los ojos de Europa, que todavía no los identificaban muy claramente. Y por otro lado, algo que es menos estudiado, que son la enorme cantidad de exposiciones nacionales, tanto temáticas como nacionales, o sea, en el sentido que vos lo estás describiendo. Y siguiendo la tradición de las exposiciones universales que se hacían para celebrar centenarios, la de 1876 se usa en Estados Unidos para celebrar el centenario de la independencia, la de Chicago en 1893, en realidad se estaba planeado hacerla en 1892 por los 400 años de la llegada de Colón a América, la de 1889 por el centenario de la Revolución Francesa, y en el caso de Argentina hubo una exposición muy importante en 1910 que se llamó la Exposición del Centenario, justamente. Y ahí fue cuando, lo que Paula comentó, de este boceto, de Dulán también, de 1910, no tenemos documentación suficiente para afirmarlo, pero sugerimos, suponemos, hipotetizamos, que estuvo vinculada con esa otra exposición, y bueno, y después fue llevada como parte de las muestras de lo nacional. Sobre la relación entre lo imaginario y el hecho de que Dulán no era argentino, hay algo muy interesante. Primero, su interés por ver la ciudad desde el puerto, que tal vez probablemente tiene que ver con su propia experiencia, al revés de lo que mostraba Paula, de la otra imagen que se veía supuestamente desde el Cabildo o incluso más atrás de la plaza y con el puerto en el fondo. Y la dimensión de lo imaginario era algo muy típico de la época, que también ocurría en los mapas, los diseños de tanto los grabados, las pinturas, obras supuestamente científicas como la cartografía, incluían las proyecciones, los proyectos técnicos sobre todo. En la obra de Dulán vemos el trazado de las diagonales, por ejemplo, diagonal norte y diagonal sur, que es algo que recién se concreta en los años 30, no aparece la Avenida Mayo abierta, cuando todavía el Cabildo no tenía esa disposición, y acá sí puede jugar un rol muy importante el hecho de que Dulán sea francés, donde estaba en auge toda esa remodelación urbana, en el marco del higienismo, la apertura de bulevares, entonces ahí también podía leerse, o por lo menos así afirmado en clave de hipótesis, que eso también atraviesa su mirada y su capacidad de imaginar, entonces que en lugar de jugarle en contra, después de haberse asentado desde muy, muy joven y de haber tenido una relación muy especial con la ciudad, de todos modos trae esa formación francesa, no solo europea, sino específicamente francesa. Bueno, ahí dejo el comentario para darle un poquito de tiempo a Paula.
Yo solamente, quiero aclarar la diversidad de las dos ponencias. Por un lado, la investigación de Nikayi es algo muy puntual, donde estoy explorando, en el caso de ella, preguntas acerca del lugar de la visualización científica en prácticas artísticas contemporáneas, por ejemplo, el caso del cultivo bacteriano. Esta investigación de Dulén se enmarca en el proyecto doctoral que lo dirige Carla, que comenzó en sus inicios con la idea de analizar espectáculos de vistas urbanas, donde trabajó sobre todo con linternas mágicas y espectáculos de panoramas, del cual participa la obra de Dulén, y un poco se está desplazando hacia preguntas precisamente por esta proyección imaginaria de la ciencia en términos un poco más amplios, no necesariamente de imágenes técnicas cartográficas, urbanísticas, sino pensar quizás más imágenes microscópicas o espectáculos que involucren imágenes provenientes de las ciencias naturales. Pienso también, por ejemplo, en la investigación de Soledad Kereilac para este periodo de entre siglos, donde ella también planteó desde el ámbito de la literatura la proyección imaginaria de descubrimientos científicos, se quiere, y nuevos incluso instrumentos científicos, y cómo eso impactó de alguna manera en producciones literarias acá a nivel local. Así que sí, hay como muchísimos puntos de contacto. Súper interesante, súper interesante. Jesús, te dejo tiempito vos porque nos quedan 5 minutos nada más. Dale. Bueno, en cuanto a al carácter, vamos a Bandido primero, ¿no? Si bien es cierto, yo no lo venía pensando en relación a si la conformación de los sujetos, de los retratos que realiza Daniel, eran todos masculinos o no, es cierto que el del 2002, ese que señalás vos, podría tener características más femeninas. En alguna medida podría pensarse debido a la imagen de origen, ¿no? A la imagen de Nara, que realiza casi siempre imágenes de chicos, ¿no? De niños. Pero sí hay desplazamientos que se producen, sobre todo con en relación, en el 2008, la ley del aborto, donde no solamente aparecen las mujeres retratadas, el pañuelo verde, sino que ahí ya lo titula bandidas, ¿no? Y cuando me envía la carpeta con la totalidad de las imágenes, la llama bandides. Es decir que sí se produce como una revisión actual en relación a la obra, lo que me hizo revisar anteriormente cómo había sido la conformación de la imagen. Sí, bueno, es esta dualidad, sobre todo la primera imagen, la del 2002, pero me parece que cuando él ya la lleva al gran formato, en el 2007, ya las imágenes son notoriamente masculinas, me parece, ¿no? Y después, en relación a lo que señalabas entre la articulación entre arte y política en su obra, sí, yo me ocupo de la totalidad de su obra. Me gustó recuperar esta serie porque me parece que es donde se ve más claramente, ¿no? Como señalaba, si bien no hay una relación al contexto político, por eso me gustaba recuperar esas imágenes de las cuales él toma, ¿no? Como el movimiento piquetero, pero el contexto violento queda por fuera, ¿no? El contexto social en la obra de Daniel no ingresa, pero sí ingresa el sujeto, ¿no? De todos modos, yo lo veo manifestarse de distintas maneras a lo largo de distintos momentos, ¿no? Si uno podría pensar que esta es la relación más directa, la apelación más directa que él realiza, se podría esperar, por ejemplo, en ciertas obras de la década del 90, o que también están en los principios de los 2000, cierto patos trágico, cierta ligazón con la enfermedad, que podríamos pensar también una articulación política a partir de ahí, menos directa, ¿no? Como algo sintomático, ¿no? Que aparece durante toda su obra y que él mismo recupera teóricamente, ¿no? Pero sí me gustaba recuperar esta visibilidad porque me parece que es la apelación más directa que realiza.
Buenísimo, Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó poder moderar esta mesa. Les agradezco enormemente la lectura, el profesionalismo con el que trabajaron, las imágenes que trajeron, porque cuando los leía me faltaba eso, así que me la pasé googleando. La verdad que fue muy, muy lindo. Muchas gracias. Y gracias, María Elena, por invitarme. No, por favor, una pequeña cosa que quizás no hemos comentado a lo largo de las jornadas. ¿Cómo participa el público? ¿Cómo interactúa con ustedes? Bueno, es a partir del chat de YouTube. En este caso aparece solamente un comentario, pero lo quiero mencionar, de Greta Wingler para Leti, que me parece muy pertinente, porque Greta, que va a hablar el viernes de un tema que se vincula bastante, dice que la materialidad de la obra de Ochoa, en esta profanación, ¿no?, de las fórmulas visuales, bueno, ella encuentra así como una especie como de sintonía, le interesó ese punto. Si querés ampliar, quedan unos minutos. Caro, no sé si estás de acuerdo. Ahí está, estaba intentando activar. Sí, justo ahí lo estaba leyendo y me metí en el canal de YouTube y le contesté de que justo había agendado la mesa 8 porque había leído más o menos los títulos, los resúmenes, y me había parecido que entrar en diálogo era súper interesante, que va a ser muy enriquecedor. Gracias por el comentario a Greta. Y sí, justamente me parece súper interesante que ella haya incluido el tema del concepto de materialidad, ¿no? Esto de pensar a la fotografía como un objeto, como desde su propia materialidad, y cómo, más allá de una disposición, o sea, de pensar esta ruptura con esas imágenes archivo, cómo se vuelven a generar nuevas materialidades que ponen de manifiesto esta resignificación, resemantización de los significados de lo colonial, o de cómo hay unas persistencias visuales hoy, o sea, cómo se logra a partir de la intervención sobre las imágenes poner de manifiesto esa naturalización de la representación del otro sujeto social. Entonces, me pareció, cuando lo leí, esto de que aparezca la palabra de material, me pareció muy interesante, porque Tomás Ochoa en este caso lo logra a partir de este gránulo expandido, de esta apropiación del archivo para construir una nueva visualidad a través de una nueva materialidad fotográfica. Incluso yo no tuve el gusto de ver la exposición de Tomás Ochoa, pero he leído comentarios y artículos, reseñas sobre la obra, que dicen que huele a pólvora, que huele a quemado la obra. Entonces, ¿cómo volvemos a esto de lo material? Que es súper interesante, que en la fotografía muchas veces se nos pierde, y nosotros investigadores que, bueno, sacamos la foto de una página o de un libro, nos perdemos de eso, ¿no? O sea, que la foto tiene olor a pólvora. Me pareció súper interesante, no lo agrego porque no estaba trabajando eso tan en profundidad. Y lo mismo con otras obras. Yo hace tiempo vengo también trabajando con otras obras fotográficas que plantean lo mismo, generar nuevas visualidades a partir de la materialidad fotográfica para poner de manifiesto esto. Me pareció muy atinado el comentario, y estoy atenta a escucharles a todos los integrantes de la mesa el viernes. Perfecto, Leti. Ustedes igual recuerden que tienen la plataforma a disposición de lo que quieran hacer, están los foros ahí, que están, son como unas etiquetas en cada una de las mesas, o sea que si quieren intercambiar información, datos, correos, material, registros, lo pueden hacer durante estos 3 días. Bueno, muchísimas gracias, Caro, una reina, usted como siempre. En la moderación y en el calibre de todo el desarrollo. Gracias, Jesús, Paula, Carla, Leti, y bueno, nos estamos viendo ya dentro de un ratito para cerrar esta jornada con la mesa número 3 que va a coordinar Laura Utrera, que la veo aquí conectada. Hola, Lauri. Y bueno, estamos un poco... ¿Cómo estás? Vamos a estar entonces atentas y atentos al despliegue de la última mesa del día de hoy. Bueno, gracias. Nos vemos entonces en un rato. Gracias. Gracias por participar.